¿Qué tal? Soy Javier Garza Ramos para Latinus. En esta ocasión para recordar un par de aniversarios que se cumplieron este viernes 31 de enero, que nos recuerdan el largo camino de violencia que hemos recorrido en México, cómo el poderío criminal busca imponerse sobre la sociedad a costa de las autoridades. Me refiero al 15 aniversario de las masacres de Villas de Salvarcar en Ciudad Juárez y del Bar Ferry en Torreón, ambas la madrugada del 31 de enero de 2010, que nos marcaron por la forma en la que personas inocentes murieron atrapados en estas rivalidades entre grupos del crimen organizado. En el caso de Villas de Salvarcar, sicarios del Cártel de Juárez atacaron una fiesta en donde un grupo de jóvenes estaba celebrando el triunfo de un equipo deportivo. 14 jóvenes murieron en el lugar, otros 2 murieron después por la gravedad de sus heridas, 16 víctimas en total, que después el hecho tuvo una respuesta deplorable del entonces presidente Felipe Calderón, que los criminalizó, que los tachó de pandilleros, en esa lógica de se están matando entre ellos, cuando la realidad pues era que eran jóvenes, simplemente teniendo una celebración, como se lo recordó la madre de una de las víctimas al propio Calderón allá en Ciudad Juárez. Y en el caso del Bar Ferry, en donde murieron 10 personas, también ese 31 de enero, cuando sicarios del cártel de Sinaloa atacaron un bar identificado como propiedad de operadores de los Zetas en la comarca lagunera, también como parte de la rivalidad que tenían en esa zona en ese momento, y cuya historia conocimos meses después, cuando supimos que los atacantes eran en realidad internos del Cerezo de Gómez Palacio, eran reos de un penal que podían salir sin ningún problema con permiso de las autoridades de Durango a realizar masacres, a realizar actos de violencia a lo largo y ancho de la comarca lagunera. Fueron 2 hechos muy sonados en su momento, quizá ahora ya se han perdido un poco en la memoria, porque si bien Ciudad Juárez y la región de la Laguna han tenido un notable proceso de pacificación, están ya algo fuera del mapa de la violencia. De todas formas, vemos ese mismo tipo de hechos en otras partes del país, porque a final de cuentas la geografía de la violencia en México simplemente va cambiando de lugar, pero lo que ocurrió en Villas de Salvarcar o lo que ocurrió en el Ferry, pues no es muy distinto de lo que hemos visto, por ejemplo, las masacres en los bares de Villahermosa o de Querétaro, o los ataques en fiestas en donde terminan muertos niños y adolescentes en Guanajuato, por ejemplo, o lo que vemos en Guerrero, o lo que vemos en Michoacán o en otras partes del país que son ahora el foco de las disputas entre grupos del crimen organizado. 4 sexenios que llevamos viviendo en esto, los de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Y que en el caso del actual gobierno, el de la presidenta Claudia Sheinbaum, vemos que hay un cambio de estrategia con respecto al sexenio del presidente López Obrador. No es un cambio explícito, no es un cambio que se reconozca, porque a final de cuentas, pues todavía no existe una disposición para decir que se hacen cosas distintas, pero sí vemos que en los hechos la ruta que ha tomado el gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido distinta, al tener más detenciones que no se daban en el sexenio pasado, más operativos, más decomisos, más enfrentamientos y una mayor contundencia en los primeros meses de esta administración. Vimos también un rompimiento hace unos días, también implícito, obviamente sutil, cuando la presidenta anunció que se reactivaba la encuesta nacional de adicciones, que es el principal instrumento que tenemos en México para conocer el fenómeno de las adicciones a la droga, para saber qué drogas son las más consumidas, a qué edad empiezan los jóvenes a hacerlo, eh, cuáles son las opciones de tratamiento que tienen. Una encuesta que no se realizó en todo el sexenio pasado, se trató de reactivar de manera fallida hacia los últimos meses. La presidenta ahora anuncia que se retoma como un instrumento también para saber sobre qué estamos parados
en el mapa del consumo de drogas y del tráfico de drogas en México. Sería la primera encuesta, por ejemplo, que se hace después de que explotó el tráfico de fentanilo, porque no tenemos a la fecha datos fehacientes, datos fieles de cómo es el consumo de esa droga actualmente en el país. Entonces esperemos que esta nueva ruta pues pueda ayudar a disminuir la violencia. Recordamos de todas formas, y me pareció oportuno hacerlo, estos dos hechos violentos que ocurrieron hace 15 años, pues como una forma de que no se nos olvide que incluso ciudades que ahora están más tranquilas, que ahora han superado la ola de violencia en la que estuvieron sumidas hace una década, pues puede regresar en cualquier momento, ¿no? Y saber que en las ciudades en donde ocurre pueden haber estrategias con la sociedad civil, con las autoridades para tratar de superar la violencia que ahora viven. Por lo pronto, me parece importante recordar estas dos efemérides y a las víctimas de Villas de Salvarcar en Juárez y del Bar Ferry en Torreón.